Queridos amigos de la radio, en esta serie de mensajes sobre la hora del testimonio reformado hemos estado considerando las señales de la venida de Jesucristo. Más recientemente comenzamos a ver la señal del anticristo en el Nuevo Testamento y vimos esto de acuerdo al libro de 2 de Tesalonicenses 2 y los primeros 2 capítulos de Apocalipsis 13. Al mirar al anticristo, hemos visto que aunque el anticristo será una realidad futura, el espíritu del anticristo siempre ha estado presente en el mundo. Entonces tenemos que tener cuidado de este espíritu. También hemos visto que aunque el anticristo será un individuo, una persona en el fin del mundo, no estará solo, sino que representará todo lo que se opone a Cristo. De hecho, representará a toda la humanidad incrédula. En el mensaje de hoy veremos que, aunque el anticristo es un gobernante político, habrá un aspecto religioso en su reino. Y aunque el anticristo se le conoce como una bestia, que representa al dragón, vendrá como un cordero con engaño. Esto se debe a que él viene como un pseudo-Cristo o alguien que viene en vez o en lugar de el verdadero Cristo. En nuestro mensaje de la última vez miramos los primeros 10 versículos de Apocalipsis 13 y nos pusimos de pie con Juan a la orilla del mar y vimos una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos salir del mar tumultuoso como un gobernante de las naciones de la tierra. Y ahora en el versículo 11 de Apocalipsis 13 con Juan nos volvemos y vemos a una bestia salir de la tierra. Apocalipsis 13, versículo 11 al 15 dice: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a todos los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tiene la herida de la espada, y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorare. Tal vez a medida de que nos adentramos en esto, lo más importante que debemos entender acerca de esta segunda bestia es que él no representa un reino separado o un gobernante separado de la primera bestia. En cambio, esta bestia es una parte del aspecto del reino del anticristo. Él está bajo el anticristo con el mismo propósito, luchando por la misma causa. Así como la primera bestia recibe su poder del dragón y representa la causa del dragón, esta segunda bestia recibe su poder y representa la causa de la primera bestia. Usted ve eso en el versículo 12. Ejerce todo el poder de la primera bestia. Él recibe su poder y sirve a la causa del anticristo. Esto también está claro en la segunda parte del versículo 12 que dice: Él hace que todos los moradores de la tierra lo adoren a la primera bestia. Él quiere crear un proselitismo del anticristo. En el versículo 14 dice que él hizo milagros a la vista de la bestia, o más literalmente en nombre de, o como heraldo de, la primera bestia. ¿Quién es esta segunda bestia? ¿Qué representa esta segunda bestia? En Apocalipsis 17 se tiene una visión similar, solo que en Apocalipsis 17 se tiene solo una bestia, la primera bestia con las 7 cabezas y los 10 cuernos, y luego una mujer sentada sobre la bestia. Esa mujer es la segunda bestia descrita aquí en Apocalipsis 13. En Apocalipsis 19:20, esta segunda bestia es llamada el falso profeta. Nos damos cuenta de esto en Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Así que en Apocalipsis 19:20 se llama a la segunda bestia el falso profeta. El falso profeta en el libro de Apocalipsis es el falso cristianismo. Es todas las religiones falsas del mundo que se unen como una fuerza unificada. Esto es todo pensamiento y toda religión, toda ideología del hombre
lo que es falso. Lo que hace que esto sea falso es que está desconectada de la revelación de Dios en las Escrituras, de Jesucristo, y que de hecho se opone a Jesucristo. Así que vemos en la segunda bestia el aspecto religioso del reino del anticristo, la unión de todas las religiones de la tierra al final como parte del reino del anticristo. No solo una religión que está en contra de Cristo o que es anticristiana, sino que una religión que pertenece al anticristo mismo, porque el anticristo tomará el lugar de Dios y como hombre será adorado. Ese es el objetivo del diablo y de todo el espíritu anticristiano que ha estado en el mundo a lo largo de la historia. Someter el pensamiento de las personas religiosas y especialmente de aquellos que se llaman a sí mismos cristianos bajo una religión central falsa basada en el hombre que está en contra de Cristo. Esto se combina con el poder político del reino del anticristo. Debemos estar atentos y vigilar este espíritu en todas las edades. Antes de mirar más de cerca a esta segunda bestia aquí y a una descripción de quién es él, creo que hay una lección importante y un principio que debemos ver. Eso es que la unión de la iglesia y el Estado es anticristiano, que debe haber una separación institucional del Estado y de la iglesia, de la religión y de la política. El gobierno civil no tiene nada que ver con la religión. Sí, el Estado debe permitir a la gente de Dios la libertad de culto, pero la iglesia y los creyentes están obligados al final solo por la palabra de Dios. Eso es verdad en la educación de nuestros hijos, eso es cierto en la moralidad y en las cuestiones morales o valores familiares o en la economía. En cada área de la vida debemos obedecer a Dios primero en vez de a los hombres. Esto se debe a que, aunque el gobierno está sujeto a la palabra de Dios, en cierto sentido, el gobierno representa la autoridad de Dios. El gobierno no puede y no está llamado a representar el gobierno espiritual de Jesucristo en este mundo. Este es el trabajo de la iglesia. Es el trabajo de la iglesia predicar el evangelio. Es el trabajo de la iglesia declarar lo que es verdad. La iglesia es el pilar y el fundamento de la verdad. Lo que vemos cuando miramos a la historia es que generalmente ha sido el caso que los gobernantes son corruptos, que generalmente son guiados por hombres inicuos y por lo tanto ellos son anticristianos. Surgen del mar de las naciones, vienen del tumulto de la política y la agitación de los asuntos sociales. De ellos viene el anticristo mismo. Este es el espíritu del anticristo que siempre está presente ahí. Es importante que nosotros reconozcamos esto no solo para mantener una separación en el aspecto religioso de nuestra vida del gobierno de la tierra, sino también para no poner nuestra confianza en el gobierno, que no confiemos en los reyes y príncipes, sino que confiemos en Jesucristo. Esto tiene una aplicación importante en los desarrollos políticos de nuestra propia tierra en los últimos años. Usted mira, por ejemplo, a la decisión de la Suprema Corte sobre el matrimonio homosexual, o mira el empuje en nuestra sociedad para aceptar estilos de vida inmorales. Usted ve que al llegar al punto en que la iglesia dirá no a las demandas que el gobierno le impone, cuando eso suceda, no debemos tirar la toalla como pueblo de Dios, como si nuestra situación no tuviera esperanza. Debemos recordar que Cristo es Rey, que Él gobierna por su gracia y espíritu y palabra y a través de la iglesia, y que hay un gobierno espiritual en la iglesia que el gobierno no puede tocar. Jesús dice, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Al mirar a esta segunda bestia, vemos que hay algunas diferencias con respecto a la primera bestia. Sí, es similar a la primera bestia. Es una bestia con poder. No solo un animal, sino una temible criatura. Una temible criatura que tiene un poder similar al de la primera bestia. Pero fíjense, también en las diferencias sorprendentes que indican cómo esta segunda bestia opera al servicio de la primera bestia. Él es diferente en su origen. La primera bestia se eleva del mar, lo que representa el tumulto y la agitación de las naciones. Por el contrario, esta segunda bestia surge de la tierra. La tierra es el hogar hermoso del hombre,
Piensen en la belleza de la tierra y luego piensen en el hombre viviendo en ella. Este es el lugar en el cual el hombre ha sido adaptado para vivir. Juan se aleja entonces del mar tumultuoso y ve, en cambio, las onduladas columnas verdes. Esta bestia surge de la tierra, no como una bestia terrorífica, sino como un cordero que sale del ambiente estable y sereno de la tierra. Esto nos da una idea sobre el aspecto religioso del anticristo. Él surge de religiones que buscan la paz y que prometen serenidad mientras las naciones se enfurecen. Esto es lo que hace la religión, ofrece paz al hombre. El anticristo vendrá y unirá a su poder político este aspecto religioso y ofrecerá una solución universal al tumulto de las naciones en una religión. Él será humanitario, Él ofrecerá paz mundial, igualará la disparidad financiera en el mundo y ofrecerá a las personas una religión que les dará tranquilidad. En segundo lugar, esta bestia difiere de la primera en su apariencia, mientras que la primera bestia en su apariencia es una bestia horrible que aparece con 7 cabezas y 10 cuernos fuera del mar tumultuoso y representa al dragón mismo. La segunda bestia que sale de la tierra es un cordero. Él toma la apariencia de Jesucristo. Él es un pseudo-Cristo. Él es gentil. Él es domesticado. No es un dragón, sino una mascota. Jesús nos dice en Mateo 7:15 que debemos guardarnos de los falsos profetas que vienen a nosotros vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. De hecho, la Biblia nos dice que el mismo diablo se aparecerá como un ángel de luz. Entonces el anticristo vendrá con su engaño religioso. En tercero, notamos que esta segunda bestia difiere de la primera en su poder. Sí, Él viene con poder, pero Él no viene con un poder militar. Él no viene con el poder de la espada y la muerte. Pero su poder es un poder de las palabras, un poder de persuasión, un poder de engaño. Él habla como un profeta. Un profeta es un representante de Dios, un embajador. Esta es la forma en la que Él vendrá con su engaño. En cuarto lugar, notamos que su discurso es diferente de la primera. La primera bestia tiene la boca de un león y habla grandes cosas y blasfemias contra Dios y contra el pueblo de Dios. Él expresa la ira del dragón. La segunda bestia también tiene boca y habla, pero su discurso es un discurso de engaño sigiloso que coincide con su representación como cordero. Sí, en el versículo 11 él habla como un dragón, pero no significa que sea un cordero que escupe fuego. En cambio, se refiere al contenido de lo que dice. Es la misma mentira de la serpiente, pero él viene con engaño. Él hará el mismo trabajo que la primera bestia, pero su manera y enfoque será muy diferente. El poder del engaño de la segunda bestia es el aspecto religioso del anticristo. Esto es, que él entiende al hombre, que él sale de la tierra, el dominio del hombre. Entiende que el hombre es religioso, una criatura religiosa, por lo que buscará satisfacer la necesidad del hombre de depender de una deidad. Él entiende las necesidades sociales del hombre y buscará darles una respuesta. Él entiende que un hombre no puede ser cortejado y gobernado a través de la coerción, por lo que vendrá con grandes promesas y pondrá a las naciones bajo su dominio. ¿Cuál es su propósito? Su propósito es doble. En primer lugar, su propósito es unir a las naciones del mundo en una sola religión y engañarlas para que adoren a la bestia. El versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Observen lo que menciona aquí también, la curación de la herida. Esto se refiere a una unidad religiosa. Mientras la bestia está herida, esta unidad no puede venir. Pero una vez que esta herida haya sido sanada, entonces la bestia traerá la unidad entre las religiones de la tierra. Habrá una unidad religiosa
así también como una unidad política en el reino del anticristo. Todo esto para servir al propósito final de esta segunda bestia, que es destruir a los santos de Dios y los elegidos en la tierra. Como dice al final del versículo 15, matar a todos los que no adoren a la bestia, quien, según en el versículo 8, tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. La forma en que la segunda bestia hará esto es por medio de la tribulación y la marca de la bestia, de los cuales hablaremos en los próximos mensajes. Pero aquí vemos que Él se opone especialmente a Jesucristo y exhala su odio contra la iglesia porque está en contra de Jesucristo. Nosotros, por supuesto, podemos rastrear eso a través de toda la historia, todo el camino de regreso hasta antes de la caída de Adán y Eva en el pecado, cuando el diablo comenzó una rebelión en el cielo. Esto es porque él odia a Dios y porque odia el propósito de Dios, que es enviar a Jesucristo y a la causa de Jesucristo en el mundo. Él viene en contra del pueblo de Dios. Dios lo ha expulsado del cielo. Jesús, el niño en el capítulo 12, ha sido tomado al cielo. Así que el diablo derrama su furia contra la iglesia de Jesucristo y contra lo que Apocalipsis 12 llama el remanente de la simiente de la mujer que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. El diablo sabe que atacar a la iglesia e infligir daño al pueblo de Dios es atacar a Jesucristo mismo e infligirle daño a Él. Esta es la herida en el calcañar de la semilla de la mujer. Si el diablo pudiera destruir la simiente de Cristo, si pudiera robar a uno de aquellos por quienes Jesús ha dado su vida, su sangre, si pudiera quitar un nombre del libro de la vida, entonces habría socavado la obra de Dios. Y ese es su objetivo. Este es el reino y la religión del anticristo. Sí, es todo acerca del hombre. Sí, adoren a la primera bestia, pero el objetivo principal es derrotar a Dios y a su causa en este mundo. Desde un punto de vista terrenal, esta segunda bestia tendrá bastante éxito en el establecimiento de esta religión mundial. No solo antes en el capítulo, sino también aquí en los versículos 15 y 16, vemos que todas las personas de la tierra se maravillan ante la bestia y adoran a la bestia. Una religión del anticristo será establecida. Viene la abominación desoladora de la cual Jesús habla en Mateo 24:15. En 2 de Tesalonicenses 2, Él se establece en el templo de Dios como si fuera Dios, para que sea adorado en el lugar de Dios. Una parte del éxito de la segunda bestia en lograr que todas las naciones adoren a la primera bestia será su habilidad para realizar milagros. Habrá cierto factor sorpresa en el trabajo de esta segunda bestia. Él podrá invocar fuego desde el cielo. Él hará una imagen de la bestia que pueda hablar. Debemos entenderlos como verdaderos milagros, lo que se llama aquí en Tesalonicenses 2, señales y prodigios mentirosos, o prodigios de la mentira. Cada profeta nuevo y cada nueva revelación reclama autenticidad mediante la realización de milagros. Esto es lo que hará la bestia. Buscará demostrar que la primera bestia es una deidad. Intentará, mediante su persecución, poner miedo en los corazones de la gente de Dios al mismo tiempo. Este miedo creará una separación entre creyentes verdaderos y falsos, de modo que la iglesia será purgada de la hipocresía. Esto no es algo que el pueblo de Dios tendrá que temer. En la persecución habrá una bendición que vendrá a la iglesia y al pueblo de Dios. Piensen hoy en la iglesia que está bajo persecución. En el mundo, la iglesia generalmente se encuentra en una de estas dos situaciones, ya sea bajo la espada de la persecución o bajo el engaño de la enseñanza falsa y la persuasión y la tentación de una sociedad materialista y humanista. Cuando la iglesia de hoy que está bajo persecución mira a la iglesia en Occidente, la iglesia en la que estamos, y ve la tentación y la mundanalidad, ellos oran por nosotros. La iglesia es fuerte bajo persecución y ora por la iglesia que está en prosperidad. Vean, la persecución al final no será mala para el pueblo de Dios.
pero será parte del poder que ejerce esta segunda bestia en contra del pueblo de Dios. Pero el verdadero poder y la verdadera arma del anticristo en esta segunda bestia será que él dará poder a este cordero para que hable. Este hablar es enseñanza falsa. Con guerra, armas, bombas, el hombre pone miedo en los corazones de otros hombres. Pero el anticristo se dará cuenta de que no conseguirá que las personas sigan sometiéndose por medio de la coerción física. En cambio, él vendrá como un cordero. Él usará todas las herramientas que pueda para comunicar su mensaje. Él usará educación, usará los medios, usará las artes, usará la ciencia, él usará los derechos civiles, él usará la política. Todas estas cosas presionadas al servicio de su única religión, para unir al hombre detrás de su causa, la causa del anticristo, una religión que exalta al hombre, una religión del materialismo, una religión del humanismo en el cual no solo la bestia se adora, pero el hombre mismo es exaltado, una religión que está en contra de Jesucristo. Necesitamos ser advertidos para que no seamos engañados y para que podamos estar velando. Esta es la razón por la cual Jesús nos cuenta acerca de esta segunda bestia, el aspecto religioso del anticristo, para que estemos al tanto. En nuestros días es fácil para que seamos tentados, entretenidos y fascinados de lo que el mundo tiene que ofrecer. Piensen en lo que ofrece la ciencia, el placer, el dinero y la paz. Estas cosas son muy atractivas para nosotros. El anticristo, cuando venga, mantendrá todo esto como la respuesta a cada sueño y a cada esperanza que el hombre haya tenido alguna vez. Este es el espíritu del anticristo. ¿Estamos atrapados en él o estamos velando? El mundo está entrando a nuestros hogares a través de los medios de comunicación, internet, televisión, entretenimiento, lectura. Nos damos cuenta de que el mundo no es neutral, que las cosas de esta cultura en la que vivimos no son neutrales. Jesús dijo: si no son por nosotros, están contra nosotros. En todas estas cosas está el espíritu del anticristo y los creyentes están llamados a una separación espiritual del mundo para que no participemos en la cultura del mundo impío en nuestro alrededor. Pero no solo hay una advertencia aquí, también hay consuelo. El consuelo es este: como pueblo de Dios no podemos ser engañados. Hay un remanente de elegidos de los que se habla aquí, cuyos nombres están en el libro de la vida y no son engañados. Sí, la Biblia dice que si fuera posible, serían engañados. Casi engañado, Jesús dice en Mateo 24. Pero esto es imposible. Es imposible porque sus nombres están escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero, en el versículo 8. Entonces, los días del anticristo, Jesús dice en Mateo 24, serán acortados. Satanás puede tener una victoria temporal sobre la simiente de la mujer aquí en la tierra, pero esos días se acortarán. El versículo 5, 42 meses, 3 años y medio. Tiempo y medio tiempo, una vez. No una edad completa, sino una a medias. El anticristo y su religión llegarán a un final repentino. Jesús vendrá, es lo que dice en 2 Tesalonicenses 2, y lo destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, la gente de Dios no necesitará tener miedo. En cambio, debemos mirar a Jesucristo, que está en el trono a lo largo de toda la historia y que gobierna sobre el anticristo. Nos damos cuenta de que el anticristo mismo es enviado por Jesucristo en preparación para su venida y que el anticristo mismo sirve a la venida de Jesucristo. Por lo tanto, debemos fijar nuestros ojos en Jesucristo, quien es el Rey en el trono celestial. Cuando vemos que estas cosas suceden, como Jesús dice en el Evangelio según Lucas, levantamos nuestras cabezas y sabemos que nuestra redención está cerca. Esa es nuestra esperanza, incluso en medio de un mundo anticristiano. Vamos a orar. Padre, no nos dejes ser engañados por el espíritu del anticristo que está presente siempre en este mundo. Oramos, ven, Señor Jesús. Sí, ven pronto. Amén.